un ejemplo de plan de simulación con respecto a material que tengo de semestres pasados desarrollados por estudiantes, ¿ok? Entonces, este ejemplo es referencial. Quiere decir que algo como esto es lo que yo esperaría que ustedes hagan en su plan de simulación. No se enfrasquen en que solamente es esto. O sea, ustedes pueden tomarlo como referencia, pero si tienen una mejor idea, bueno, pueden también implementar esa idea que ustedes tienen, ¿ok? Entonces, vamos a entrar un momento acá al Drive. ¿Se está compartiendo la pantalla? Aún no, profe. Ok, dame un segundo para entrar al Drive y buscar acá un ejemplo de referencia de lo que estoy pidiendo para el plan de simulación de la entrega 1 del proyecto. ¿Ok? Pro- Profe, una duda más antes que se me olvide, que ya se me había olvidado. Nosotros podemos tener más de 3 TDA, ¿no? Sí, lo mínimo son 3. Ok. O sea, bueno, perfecto. Vamos a buscar uno aquí que cumpla de la mejor manera las exigencias. Ok, vamos con otro, vamos a ver si hay otro mejor. No, este no. Vamos con este. Tampoco. Con este. Tampoco. Con este. Tampoco. Vamos con otro. Tampoco. Con otro. Ok, para los que están dando, estamos con un ejemplo de los estudiantes del semestre pasado, de cómo ellos abordaron el plan de simulación para darle una idea a ustedes de cómo tienen que hacerlo en la entrega 1. Esto que voy a mostrar es referencial, no quiere decir que ustedes si tienen una mejor idea no lo pueden plantear ahí. Todo lo contrario, si tienen mejores ideas lo pueden desarrollar en su entrega número 1. ¿Okay? Aquí busco un ejemplo referencial que esté de mejor manera para dar una idea de lo que se está pidiendo. Definitivamente todavía estoy con la entrega 1, que es que mejor he visto. Vamos a ir con estas a ver. Poco. Faltan 2 equipos más acá. Vamos con esta a ver. Tampoco. Vamos con esta a ver. Tampoco. Vamos con esta última. Si no, nos quedamos con la primera. No, prefiero la primera. Ok, vamos a poner aquí el primer equipo. Bien. Ok, este sí me gusta mejor este. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, por favor, cuando puedan visualizar la pantalla. Ya sé, profe. Ahí lo pueden ver. Ok, Sí, se ve. fíjense. Aquí tenemos el informe de la entrega 1 de algunos de los equipos del semestre pasado. De uno de los equipos del semestre pasado. Entonces, bueno, voy a ir, por ejemplo, aquí tienen el diagrama. En el diagrama, en la parte de abajo, tienen los 3 TDA y en algún momento en las entidades ellos llaman a esos 3 TDA, ¿ok? Luego tiene la simulación del proyecto.
Entonces, ¿cómo lo diseñó este equipo? Ellos son un diagrama de flujo de todo lo que contempla el diseño de su simulación. En este caso, estábamos haciendo el proyecto del COVID-19, generación de reportes del COVID-19. Entonces, en la simulación, los equipos tenían que hacer cosas como, de manera aleatoria, infectar a 100 personas. Esas 100 personas, cada equipo simulaba un modelo, es decir, recuerdan que había 4 modelos, un modelo que era cuarentena radical, un modelo que era flexibilización parcial, un modelo que era combinado y otro modelo que era libre albedrío, ¿no? Entonces, cada uno de los equipos tenía que simular 2 modelos, ¿ok? Entonces, según los modelos, ellos tenían que, por ejemplo, en el modelo de flexibilización de la cuarentena, bueno, de cada 100 infectados, no sé, ponían 50 a interactuar con el resto de las personas que no estaban infectadas, y a partir de ahí la simulación infectaba a otras personas, estas otras personas infectaban a otros, y de esa forma también en la simulación se colapsaban las clínicas. Cuando se colapsaban las clínicas se generaban las alertas y todo lo que ellos contemplaron en su plan de simulación. ¿Cuál es el plan de simulación? Este diagrama que está acá, que básicamente dice todas las funcionalidades que ellos van a contemplar al momento de ejecutar su simulación, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí ellos lo hicieron por módulo. Tienen la primera parte, que es la general, la macro. Luego tienen el diagrama de cálculo de infectados, es decir, cómo van a hacer para infectar personas, para calcularlas, todo esto. El módulo de infección, lo que les comentaba hace un ratico, si por ejemplo aquí el hospital posee capacidad para atender a más pacientes. Si es sí, se va por un flujo, si no, se va por otro. El módulo de ayuda humanitaria, porque también teníamos, o el equipo, como había un reporte de ayudas humanitarias, ellos decidieron colocar parte de su simulación de que ellos iban a recibir de distintos países ayuda humanitaria, ¿ok? Entonces, bueno, el tema de las donaciones, de cómo se recibe la ayuda, cierre de fronteras, porque dependiendo del modelo se cerraban las fronteras aéreas o no, módulo de vuelos, lo que les acabo de comentar. Y luego, en el plan de simulación, ellos lo ponen aquí como una especie de pseudocódigo, ¿ok? No tan técnico, sino paso a paso, tal cual como comentaba el compañero al inicio de la clase, como la receta de cocina, ¿ok? ¿Qué voy a hacer en el paso 1? ¿Qué voy a hacer en el paso 2? Perdón, ¿qué voy a hacer en el paso 2.1, 3.1? Por ejemplo, aquí, paso 6, paso 6.1, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí ellos describen todos los pasos para, en este caso, cada uno de los módulos que tiene su plan de simulación. Aquí está el módulo de calcular infectados, módulo de infección, todo esto. O sea, lo tienen en forma de diagrama y tienen el detalle de lo que va a hacer abajo. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, nada, esto es lo que se está pidiendo para la entrega 1. Ok, antes de pasar a la clase per se, estamos en semana 4, ¿correcto? Sí. Eso quiere decir que la entrega del proyecto está prevista para la semana que viene. ¿Cómo vamos con la entrega? ¿Cómo vamos a nivel de desarrollo del ER? Bueno, por lo menos en el caso de mi equipo, en el ER no ha habido muchas dificultades. Más que todo ha sido el plan de simulación. No teníamos una idea muy clara sino hasta ahorita. Ok. Pero nos pasa igual que la parte de simulación no estamos muy claros cómo implementarla y no hemos ni siquiera empezado la parte de simulación por lo menos. Pero era porque no estábamos claros de cómo se resolvía. Este ejemplo aclaró bastante. Ok. Bien, podemos hacer algo si ustedes están, digamos, en consenso, o si hay algunos equipos que ya están avanzados con todos estos temas, bueno, ellos también queden en los comentarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el plan de clase está planificado para que el parcial sea la semana 6. Eso es imposible porque estamos ya en semana 4 y todavía nos quedan muchos temas
bueno, no muchos temas, pero sí un par de temas importantes por ver en la materia para el parcial uno, porque esta materia, digamos que el contenido denso de la misma no es en el parcial uno. El parcial uno, más bien, parte del parcial es el diseño de un modelo R y a partir de ahí es la generación de trigger, procedimientos almacenados y funciones, pero y cursores, que también lo vamos a ver. Pero digamos que el grueso de la materia no es el parcial uno, sino el parcial 2, que es la parte más teórica y densa, porque es donde vamos a estar viendo los procesos ETL, los data mart, los data warehouse, minería de datos y todo esto, ¿ok? Entonces, obviamente, el parcial uno en la planificación dice que es la semana 6, pero eso no va a ser la semana 6. Debería estar entre la semana 7 u 8, ¿ok? Entonces, dado que esto es así, yo les pregunto, ¿quisieran que moviéramos la entrega número 1 del proyecto en lugar de la semana 5 para la semana 6? Sí, me parece bien. No sé qué opinan los demás. Sí, claro. Yo por mí creo que también está bastante buena la idea. Ok, sí, profesor, hay dos personas que dijeron que sí, sí, Yo creo que sí, se pudiese hacer sí, una especie de encuesta en un sí, foro y, o bueno, Yo, aunque ya se ve que sí, la mayoría está así. sí, yo creo que es un me consenso parece unánime bien, que sí, todos estamos de acuerdo. afirmativo, ok, ok, sí, retweet, apruébese, ok, chévere. Qué raro que esto no tenga el Google Meet, debería tener para hacer las preguntas, pero este todavía no lo tiene. Pero bueno, ya vemos que la mayoría quiere o está de acuerdo con el planteamiento. Perfecto, vamos a hacer entonces eso. Dejamos para la semana 6 la entrega 1 del proyecto y bueno, el parcial lo estaré informando a medida que avancemos en la materia, ¿ok? Profe, una Perfecto. pregunta. ¿Sería posible tener como consultas o algo así de cada equipo? A ver, las consultas yo las suelo atender por el foro y es por una razón. Primero, para que el resto de los equipos también esté informado de todas las respuestas que se están dando los demás equipos. Y segundo, porque la consulta, en este caso de mi materia, no es una consulta de que yo les diga a ustedes si el diagrama entidad-relación está bien o está mal. El diagrama entidad-relación es un tema que ya ustedes deben manejar, ustedes deben, en esta parte de su carrera ya saber modelar y normalizar, y realmente yo no voy a corregir el diseño del diagrama antes de la corrección final, ¿ok? Entonces, si la consulta es por ahí, digamos que no está en el alcance porque ya ustedes deben saber modelar y diseñar una base de datos. Ahora, si son otras preguntas enfocadas a, por ejemplo, la herramienta de reportes, cómo puedo hacer en este reporte o tengo dudas de lo que dice el enunciado del proyecto en cuanto a este reporte o el mismo plan de simulación, esas son dudas más teóricas que desde el mismo foro las puedo atender. Ahora, también podemos usar, como lo estamos haciendo en las clases, dejamos unos minutos abiertos en la clase para que estén justamente las consultas que tú planteas, ¿no? Antes de empezar, 10-15 minutos, hacemos un estatus. Mira, ¿cómo vamos con el proyecto? Y cada equipo que tenga una duda o un comentario, que lo haga en estas sesiones para que también los demás también estemos alineados y que no pase cosas como que, por ejemplo, yo me reuní, no sé, con un equipo por Google Meet y le dije algo a ese equipo y después todos los demás dicen, ajá, pero eso que le dijo el profesor a este equipo, los demás no lo sabían. Entonces, justamente ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Y para evitar eso es que todos estemos al tanto de todas las comunicaciones, tanto por el foro como utilizar estas reuniones para hacer las consultas antes del comienzo de la clase. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, sí. Perfecto. Bueno, si Profe, no hay... yo tengo una pequeña pregunta con respecto a los TDA, que es que, o sea, para cuando estaba haciendo la práctica, sí entiendo cómo sacar datos de mi TDA. Pero, por ejemplo, lo que no conseguí mucha información fue Ok. cómo en una función sacar, por ejemplo, una información del ID
de la entidad donde yo estoy, por ejemplo. O sea, ¿cómo puedo sacar información de mi padre, por así decirlo? Te dejé de escuchar. ¿Aló, aló? Sí, te dejé de escuchar por un momento. ¿Sí puedes repetir? Ah, ok. Que no sé cómo, por ejemplo, sacar información de la entidad donde pertenece ese TDA. Por ejemplo, si yo necesito un ID el ID de esta entidad para buscar algo, no sé cómo hacerlo desde la función del TDA. Oye, no entiendo la pregunta. No sé para qué necesitarías en el TDA el ID del registro. Si estando en el TDA, ya en teoría estás para el registro. Ok, es que no sé cómo aprenderlo, porque O para sea, la profe, simulación, ajá, creo que lo que se refiere es que si, por ejemplo, tenemos un TDA que tiene sus campos y tenemos una entidad implementada, podemos sacar el ID de esa entidad y poner las funciones del TDA. Eso es lo que estás preguntando, ¿no? exacto, exacto. Sí, pero realmente no lo veo porque cuando tú estás en el TDA, quiere decir que ya estás parado en el registro, o sea, en esa misma tupla. Es decir, ya tienes el campo ID, ya tienes el nombre, el apellido y los campos que tiene tu atributo del TDA. Ok, Igual, Jordan, si quiere hacer, no sé, algún tipo de gráfico escrito, le tomas una foto y me la mandas por módulo 7 para ver si visualmente te comprendo qué quieres hacer ahí. ok. Profe, Perfecto. Ajá. me gustaría hacer una preguntita que me tiene un poquito confundido, que es de acerca del proyecto. Y está respondiendo en el foro, pero también me gustaría como confirmar, porque tenemos un problema con Ajá. los contratos, los servicios y los acuerdos, como que están saliendo muchos sinónimos y no sé si es todo lo mismo. Eso es Ajá. la duda que nos ha estado, o sea, tenemos ahorita en el grupo, que queremos Ajá, saber fíjate, cómo es eso, si un servicio. Ajá, ok, un contrato es el acuerdo que tenga el aliado comercial con el proveedor de servicio. ¿Ok? Entonces, ese proveedor de servicio va a tener ciertas características que va a ofrecer, que son los que se llaman acuerdos de servicio, es decir, tantos envíos por tanto rango de días me sale tantos dólares. Cuando el aliado comercial, valga la redundancia, acuerda eso con el proveedor de delivery, ya eso forma parte del contrato. Ahora, dentro de ese contrato, él puede tener los acuerdos de servicio que eran las características que les acabo de decir, de que, bueno, por cada tantos pedidos y por tanto rango de días, el precio es y no sé, lo que ustedes contemplen después por ejemplo, 1000 pedidos, vas a tener un descuento de 10%. Entonces, ese contrato considera varios acuerdos de servicio dentro del mismo que lo complementen. ok, ok, entiendo. Gracias, profe. O sea que De en nada. este caso, el acuerdo de servicio y los contratos, o sea, un contrato puede abarcar más de un acuerdo de servicio por proveedor. Sí, pudiera ser, porque puedes tener un acuerdo de servicio fechas, pero también puedes tener un acuerdo de servicio que una vez sobrepasado una cantidad de envíos, un descuento. Ok, ¿Ok? Ajá. vale. Y nos pregunta por el chat si existe alguna forma de usar restricciones en los TDA. No. Esa es una de las desventajas del TDA. El TDA no permite añadir constraint. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos. Ahí pueden ver la presentación. Sí, yo la veo. Sí, profe, sí se ve. Ok. María nos Profe, ¿puedes repetir un momentico lo que dijo de acuerdos de servicio que se me cortó? Sí, bueno, los acuerdos de servicio es decir, existe un contrato que es, digamos, el acuerdo que tiene el aliado comercial con el proveedor de delivery. Dentro de ese contrato pueden haber varios acuerdos de servicio. Puede haber un acuerdo de servicio de que, mira, quincenalmente los envíos te van a costar tantos dólares.
y a partir, por ejemplo, de 100 envíos vas a tener un descuento. Entonces, ahí hay, digamos, dos acuerdos de servicio que están enmarcados en ese contrato entre aliado comercial y proveedor de delivery. ¿Ok? Entonces, Ok, gracias. un mismo delivery pudiese tener diferentes acuerdos de servicios con diferentes empresas. Por ejemplo, que a Burger King le cobre más que McDonald's. Oye, no debería. O sea, deberían ser Ok, acuerdos de servicio genéricos. Los ok, acuerdos de ok. servicio serían pertenecientes solamente a la empresa de delivery, ¿no? Es lo que yo entiendo. Porque es como Sí, los presupuestos que ellos tienen. los acuerdos de servicio los establecen las empresas de delivery, pero cuando se acuerda con el aliado comercial, también forma parte del aliado comercial porque es lo que el aliado comercial debe cumplir para que le presten el servicio. ¿Ok? ¿Sí? O sea que digamos que, no sé, por ejemplo, Yomi tiene 3 acuerdos de servicio diferentes y con un proveedor solamente se puede tener un acuerdo de servicio contemplado en un acuerdo, en un contrato entre los dos, o en un mismo contrato puedes tener 2 acuerdos de servicio diferentes según del mismo proveedor. Lo pudiese, lo pudieses hacer así tal cual como tú lo dices, porque a lo mejor, no sé, para ti Burger King es un cliente desde hace 20 años, entonces tú no le puedes ofrecer, en teoría, las mismas características de un cliente que es fiel contigo hace 20 años que a uno que apenas está comenzando contigo. Claro. Entonces, eso pudiera variar, pues. Ok, Listo. vale, perfecto. Ok, bueno, para empezar ya con la clase, por favor me confirman si ven ahí la presentación. Sí, Sí, se ve, profe. profe. Listo, perfecto. Vamos a dar comienzo. Ok, vamos a empezar a ver entonces la unidad temática de diseño e implementación de base de datos. Y vamos a seguir con el tema de orientado a objetos en base de datos. En tipo de datos orientados a objetos, aparte del TDA, tenemos otro tipo de atributos, ¿ok? Tenemos los LOBs, que son objetos binarios grandes que permiten el almacenaje y manipulación de información multimedia en base de datos, es decir, estamos hablando de archivos, multimedia, mapas, etc. VLOOK, que sería objetos binarios grandes, capacidad de almacenamiento de 4 gigabytes y se pueden almacenar documentos, hojas de Excel, imágenes, mapas, etc. Luego tenemos el CLOP, que son conjuntos de caracteres con una capacidad de 4 gigabytes. Quiere decir los CLOP. Por ejemplo, ustedes necesitan cargar la información que está en un currículum en la base de datos, pero no la quieren cargar como un archivo PDF o como un archivo Word, sino que lo quieren cargar como texto. Entonces, obviamente el varchar tiene un límite, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú quieres cargar estos archivos grandes que superen el límite del varchar, tú puedes usar un atributo de tipo silo y tú vas a poder almacenar ahí texto que sume hasta 4 gigabytes de información por atributo, ¿ok? Entonces, esto es útil cuando uno quiere guardar textos bastante grandes en columnas de base de datos, porque luego, a partir de ese texto, quieres hacer búsquedas o quieres mostrar una nueva palabra, etcétera, ¿no? Luego tenemos el B-File, que es básicamente un archivo binario, un tipo de datos binario para guardar archivos, ¿ok? Tamaño, fuera de la base de datos. Es como el tema de las imágenes. Es un apuntador que apunta, valga la redundancia, a una ruta del sistema operativo donde están esos archivos. Hacerlo con apuntador suave va a tener mejor desempeño que cargar simplemente en formato string la ruta en donde se encuentra el archivo en nuestro servidor. ¿Ok? Profe, una preguntita con el tipo blob. Ajá. Porque por lo menos yo había visto, estaba viendo algunas cositas en internet, sobre todo en los documentos de Oracle, por lo menos la inserción de imágenes en una base de datos o
estaba viendo la inserción de imágenes en la base de datos y usaban ellos Blob, pero sin embargo decían que era como para cargarlo en un servidor de Oracle. Entonces no estoy muy seguro, por lo menos de File, porque también había File o bien Blob. Si quieres imágenes, tienes que utilizar VLOG. El VLOG simplemente va a ser una computadora al directorio de tu sistema operativo donde está la imagen. Entonces, el procedimiento para hacer esa carga, igualmente tienes que buscar una documentación de Oracle, pero es así, es un apuntador suave que tiene la referencia a la imagen que está en la ruta de tu servidor o de tu sistema operativo. Ok. ¿Sí? Vale, Okay. millón de gracias. Siempre ahora. Ok, entonces, algunas diferencias entre base de datos relacional y orientado a objetos. Creo que lo habíamos visto en clases pasadas. En relacional, el objetivo es independencia de datos, en orientado a objetos, encapsulamiento y reutilización. El acceso en las bases de datos relacionales únicamente de datos, y en orientado a objetos tenemos datos y métodos, es decir, atributos y comportamientos. El lenguaje de las bases de datos relacionales, SQL es el estándar, y en orientado a objetos no existe un lenguaje definido para todos los manejadores que son orientados. Las relaciones son definidos en la relacional por joins, enlaces lógicos, y en orientado a objetos se suele utilizar los apuntadores suaves. La preocupación tanto a una base relacional es el rendimiento, y en objetos es optimización de clases. En una base relacional predomina sencillez, y en una orientada a objetos, por como habrán podido ver en la práctica del TDA, es un poco más complejo cuando se utilizan objetos en el mundo de base de datos. Sin embargo, a pesar de que es un poco más complejo, te da mejores beneficios de reutilización. En cuanto al uso, el relacional es un modelo de datos y el orientado a objetos establece aplicaciones y desarrollo de software. ¿Por qué? Porque el orientado a objetos, a través de los TDA, a través de los Store Procedures, de las funciones y de los disparadores, te permite que todo lo que tenga que ver con datos y el comportamiento de estos datos, la lógica, esté del lado del manejador de base de datos. Entonces, es un poco lo que hablábamos de que tenemos que tener toda la lógica del comportamiento de nuestros datos de la base de datos, que el frontend simplemente haga llamadas, y en eso de que un día nos diga, mira, ya este no me gusta y quiero cambiarla por otra, tenga el menor impacto posible y tú puedas reemplazar el frontend por otro, e igual poder seguirte conectando con todas las validaciones y toda la lógica que deben estar del lado de la base de datos, ¿ok? Profe, una pregunta, ¿qué significa un apuntador suave? Un apuntador suave es como lo que ustedes vieron en programación 2. Ustedes vieron apuntadores de memoria, ¿no? En programación 2. Sí, pero ¿por qué suave? Mira, el nombre concreto no sé por dónde viene, sin embargo, el concepto es ese. Es un apuntador que hace referencia a una ubicación de tu disco duro, y bueno, esa ubicación implementada con este apuntador que es mantenido por el propio manejador de datos, tiene mejor performance que hacerlo simplemente guardando la ruta en una columna como varchar, ¿ok? Ok. Bien, seguimos con el concepto. Entonces vamos a empezar con Store Procedure y funciones. ¿Cuál es el concepto de Store Procedure y funciones? Son colecciones de instrucciones que permiten ejecutar operaciones sobre los datos. La ventaja de los procedimientos y funciones es que permiten reutilizar código en donde se necesita, ¿sí? Con el uso de paquetes se pueden organizar los programas con mayor protección y encapsulamiento, ¿ok? Entonces, aquí en la imagen tenemos una aplicación cliente que hace consultas sobre la base de datos,
la base de datos responde y muestra la información en el frontend. Obviamente, en este caso la base de datos tiene los datos y toda la lógica de todas las validaciones de las transacciones que va a hacer el cliente. Es decir, el cliente simplemente es la interfaz gráfica que conecta lo que el usuario está tipeando en las pantallas contra lo que va a validar todos los procedimientos o programas desarrollados en nuestra base de datos. ¿Lo ven? Sí, Entonces, esto quiere decir que también puedo darle un mayor nivel de organización. Yo puedo decir, mira, todos los procedimientos que tengan que ver, en el caso del ejemplo del módulo de infectados por COVID-19, yo puedo colocar eso en un paquete que se llame infectados. Entonces, toda la lógica que yo haga de infectados lo voy a colocar en un paquete que se llama infectados y todos los procedimientos, funciones y disparadores y toda la lógica que yo haga dentro de ese paquete y módulo de infecciones. Luego puedo tener un paquete de vuelos y todo lo que desarrolle, procedimientos, funciones, disparar, lo que sea, dentro de ese paquete va a ser mi módulo de vuelos. ¿Ok? Entonces, colocarlo con paquete le da mayor orden a tu desarrollo y lo hace más modular. ¿Cuál es la sintaxis de un store procedure? Tenemos un encabezado de procedimiento que es create or replace procedure, es lo que le queremos al procedimiento, y los parámetros de entrada que va a tener. En este caso sería el nombre del parámetro que le vas a pasar, el tipo de datos, coma, el segundo parámetro que le vas a pasar, el tipo de datos y todos los parámetros que tú le quieras pasar. Luego vamos a tener una especificación de declaración de variables locales que empieza con el is, que ustedes lo pudieron ver también en el TDA. Todo lo que se coloca fue el is, la declaración de variables locales dentro de este procedimiento, como lo que vieron en programación 1 o 2, que son variables locales que tú defines en tus procedimientos desarrollados en el lenguaje. Y bueno, los parámetros que están acá pueden ser entrada y salida, es decir, pueden ser in, out o in-out. Eso quiere decir que puede ser de entrada, solo de salida o de salida, que significa que es una variable por referencia. Recordando programación 1, una variable por referencia es aquella que, aún modificándose dentro del programa localmente, tú vas a poder tener acceso a ese valor actualizado fuera de ese programa. ¿Ok? Y bueno, tenemos el cuerpo de beginning end, de comienzo y fin, y dentro de este cuerpo vamos a colocar todo el código o toda la lógica que da solución a nuestro programa. ¿Sí? La forma de ejecutarlo, tenemos execute, nombre de procedimiento y el parámetro que le queramos pasar. En este caso le estamos pasando un varchar prueba. Ok, entonces los tipos de parámetros, lo que les comentaba. In, que es solamente entrada, es decir, yo le paso un parámetro y no va a retornar nada dentro de ese parámetro, simplemente es para yo pasárselo al procedimiento y dentro del procedimiento haga el filtro o haga la validación con ese parámetro. Parámetros de salida, en donde el procedimiento me devuelve el valor del parámetro, pero yo no le paso nada. Y los parámetros in-out, en donde tú pasas el parámetro y el mismo parámetro que tú le pasas se vea una vez termine la ejecución del procedimiento. Por default, si nosotros no especificamos nada, como es el caso de aquí, él va a tomar el parámetro como de tipo entrada, es decir, de tipo in. Solamente lo que tú le pases sin que se vea afectado una vez termine el procedimiento. Para el caso de la sintaxis de las funciones es similar, create or replace function, nombre de la función, los parámetros
Y lo que va a cambiar aquí es que hay que decirle qué tipo de datos devuelve la función. En este caso es un retorno, pones el tipo de datos que devuelve, si es variable, numérico, etcétera. Incluso aquí puedes devolverte si lo deseas. Luego viene la especificación is para declarar las variables locales, la lógica de programa dentro del cuerpo begin y end, y antes de terminar con el end, colocas el retorno de la variable que vas a devolver, que tiene que ser del mismo tipo de datos que definiste acá arriba. ¿Okay? Para ejecutarlo es tan sencillo como tengo mi select, nombre, apellido de la tabla persona, y uno de los campos que voy a llamar es la invocación a la función con los parámetros que yo necesite. El parámetro que esté de prueba, tú puedes colocarle, por ejemplo, el mismo atributo que estás consultando, que es nombre o apellido como parámetro aquí. Es dependiendo de lo que tú quieras hacer en tu de programación. Ok. La diferencia entre is y as. Mira, el is y as es similar. Entiendo que por temas de versiones, en algunas versiones de Oracle te lo toma como as y en otras versiones te lo toma como is, pero realmente es lo mismo. Profe, Sí. o sea, una función de esta nos serviría, por ejemplo, para concatenar. Por ejemplo, tenemos una cédula y queremos que retorne B- y la cédula. Sí, a lo mejor la función de concatenar no es la más útil porque ya existe función concat. Pero tú puedes hacer otras funciones. Tú puedes, por ejemplo, no sé, cálculo de edad. Entonces, en el cálculo de edad, tú le vas a pasar la fecha de nacimiento. Cuando tú le pases el parámetro de fecha de nacimiento, exacto, cuando tú le pases el parámetro de fecha de nacimiento y llames aquí, en este mismo select, calcular edad entre parámetros fecha de nacimiento, la función te va a ver la resta del año actual menos el año de nacimiento y te va a decir cuántos años tiene la persona. ¿Sí? Ok, claro, perfecto. Profe, Ese es el ejemplo típico. En Oracle, ¿cuál sería la diferencia entre usar una member function y una static function? ¿Para qué me sirven las dos? Mira, el member function en el TDA y el static es por lo que yo les comentaba en la clase pasada. Cuando tú lo colocas como estático, tú puedes llamar a esa función antes de que se cree el TDA. Es como cuando ustedes estaban en programación 3, que le decían, cuando tú defines un método como static, tú puedes llamar ese método antes de instanciar el objeto. ¿Para qué? Porque quieres validar algo antes de crearlo. Entonces, si tú quieres validar, por ejemplo, formato de datos, antes de hacer inserciones, tú tienes que poner esas funciones como estáticas para que lo pueda validar antes y en caso de que no cumpla, simplemente no lo inserte. Si tú no lo pones y lo colocas como member function, él te lo va a crear y te va a hacer la validación después de haberlo creado. Pero si estamos hablando de un insert que tiene que cumplir con un formato, a mí me interesa validarlo antes de insertarlo, no después de insertarlo, porque cuando yo lo valide después de insertarlo, ya es tarde. Tendría que hacer un rollback de la base de datos para eliminarlo ese registro que se insertó porque no me interesaba insertarlo. No sé si lo ven. Okay. Sí, gracias. De nada. Ok, bueno, aquí terminamos con la sintaxis de Stop Procedure y funciones. La práctica de mañana va a ser para que ustedes creen un procedimiento almacenado de algo que tenga que ver o que tengan que validar en el enunciado del proyecto, sea una validación tanto para reporte o una validación en cuanto a simulación de programa. Siendo acá, también vamos a ver acá las variables, algunas variables que van a ser útiles cuando ustedes estén programando en orientado a objetos y en PLSQL, y son estas dos variables. Porcentaje type. A que se puede definir el tipo de datos de un atributo con el mismo tipo de datos del atributo de una tabla. Y a lo mejor esto suena como trabalengua, pero ya lo vamos a ver. Por ejemplo, Profe, tienes la tabla persona. Ajá. profe, disculpe,
disculpe, una duda con respecto a lo que acaba de decir. Mañana tendríamos entonces una práctica síncrona, o es como la semana pasada que era síncrona y después se la mandamos. Mira, va a ser asíncrona, pero estoy evaluando a ver si me conecto antes con ustedes para darle las indicaciones. Ok, perfecto. Muchas gracias. Igual, en cualquier caso, bueno, lo voy a estar comunicando por módulo 7. Ok, perfecto. Muchas gracias. Disculpe. De nada, tranquilo. Ok, les cuento que tenemos las variables porcentaje type. ¿Qué hace el porcentaje type? Si yo un atributo que sea del mismo tipo de datos, tiene el atributo nombre en mi tabla persona, y yo quiero que exactamente sea ese mismo tipo de datos, es decir, que sea el mismo variable de caracteres. Yo en lugar de poner varchar de caracteres, yo simplemente digo, quiero crear un atributo tipo persona, que es mi tabla, punto nombre, porcentaje type. Cuando yo pongo esto, yo estoy diciendo que mi atributo, supongo que aquí tengo una A, mi atributo A va a ser del tipo persona.nombre, porcentaje type. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi atributo A va a ser de tipo varchar 20 porque el atributo nombre de la tabla persona es de tipo varchar 20. ¿Se ve? ¿Y en qué momento utilizamos ese porcentaje type? ¿Cuando estamos declarando la variable en el TDA? Correcto. Cuando estás declarando la variable en el TDA, en tu procedimiento almacenado en la parte de list para las variables locales, como parámetro del procedimiento almacenado, si lo quieres enviar como parámetro, básicamente en donde tú quieras en tu lenguaje de programación PLSQL. ¿Sí? Ok. Para el caso de el row type. ¿Cuál es la utilidad del row type y cómo funciona la variable row type? Ajá, correcto. Isaac pregunta aquí, profe, si utilizamos el porcentaje row, ¿podríamos almacenar una tabla? A eso voy. Si ustedes utilizan el porcentaje row type, esto se refiere a que se puede definir un tipo de datos como una tupla completa de una tabla. ¿Ok? Entonces, si yo tengo nuevamente la tabla persona y la tabla persona tiene dos atributos, nombre y apellido, y cada uno de estos atributos es de tipo varchar 20, si yo digo, mira, aquí está un atributo B que va a ser de tipo persona, que es el nombre de la tabla, porcentaje row type, lo que estoy diciendo es que mi atributo A va a ser del tipo de atributos que tiene la tabla persona. Es decir, vamos a verlo con el ejemplo. Tengo persona, porcentaje row type. A este atributo, que en este caso yo dije anteriormente que se llamaba B, le voy a asignar un select asterisco from persona. Y esto del web lo voy a explicar ahorita. Cuando yo haga eso, que le ponga select asterisco from persona a mi atributo B, que es de persona porcentaje row type, el atributo B me va a guardar el nombre y el apellido de lo que me devuelve este select en la consulta. ¿Ok? ¿Lo ven hasta ahí? Después, ustedes para imprimirlo, lo que tienen que hacer es persona.nombre. Ahora, ¿también puedo hacer persona.apellido? Sí, también puedo porque el select me devolvió los dos atributos en este mismo tipo de atributo que me guarda ambas cosas porque me guarda toda la tupla. ¿Ok? Ahora, yo puedo guardar más de un registro en esta variable, no directamente. Y por eso está aquí el where row num menor o igual a 1. Aquí estoy limitando a que solamente me devuelva un registro. ¿Y esto por qué? Porque para poder guardar todos los registros de la tabla, yo tengo que hacer uso de funciones, hacer uso de cursores. ¿Qué son los cursores? Los cursores son instrucciones que vamos a ver más adelante que me permiten recorrer
registro a registro lo que yo tengo en mi tabla. Recuerden que cuando ustedes hacen una consulta o cuando ustedes manipulan algo en la base de datos, lo manipulan como un conjunto. Es decir, si ustedes hacen un select asterisco from person, esto les trae 5 registros, y yo les digo, mira, quiero que me muestre nada más el registro 4. Tú no puedes manipular solamente el registro 4, porque tú lo estás manipulando como un conjunto. Estás manipulando todos, o estás manipulando todos los que cumplan una condición, o estás manipulando según lo que tú le pongas del top, el primero o el último por el orden que le diste. Pero nunca vas a poder llegar al detalle de decirle, mira, yo quiero manipular solamente de los 10.000 registros, el registro número 3.000. Ojo, lo puedes hacer con el ID, haciendo un where del ID. Pero si no existe un ID y tú no le pones un where, tú no vas a poder quedarte solamente con ese registro. No hay forma de que tú lo manipules sin que sea un conjunto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los cursores? Los cursores lo que hacen es permitir de eso, y lo vamos a ver más adelante, a lo mejor ahorita no se entiende, pero con el ejemplo más adelante lo vamos a ver. Un cursor básicamente es un apuntador, como lo que vieron en programación 2, y tienen el cursor en la primera línea del archivo. Luego quiero recorrer la segunda línea, bueno, muevo el cursor a la segunda línea de mi archivo. Luego quiero ejecutar la tercera línea, muevo el cursor a la tercera línea del archivo y voy línea por línea. Si yo combino este tipo de variables con el cursor, yo puedo guardar todos los registros que me devuelve la data y puedo manipular, todos los registros que me devuelve la misma. Cuando lo defino así, sin el cursor, me tengo que limitar a pasar simplemente un registro. ¿Ok? Entonces, bueno, para que lo tengan ahí en consideración, falta por ver los cursores, pero cuando veamos los cursores, esto realmente va a ser bastante útil porque lo van a estar utilizando bastante en la simulación del proyecto y les va a permitir reutilizar código y atributos, por ejemplo, al tener que, o al poder prescindir de estar definiendo tantos atributos como resultados tenga de una tabla. ¿Ok? ¿Lo ven hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí, perfecto. Ok, antes de pasar al ejemplo del row type, vamos a ver el ejemplo del store procedure acá. Desarrollar un store procedure encargado de variar lo siguiente. Se quedó pegado. Sí, pensé que había sido Creo que se le fue la Sí, conexión. pensé que era yo. Creo que es el profesor. Sí, yo también. Vamos a esperarlo ahí. Oye, F. Sí. F en el chat. Ya justamente está poniendo los audífonos, por eso fue que dije como que verga, la cagué. Oye, qué horrible. O sea, justo cuando va a explicar el store procedure, pum, se cae. Bueno, vamos a esperar, igual esto está siendo grabado, así que vamos a esperar que vuelva y listo. Sí, Sí, sí. bueno, y aquí también nos está grabando nosotros mientras estamos hablando paja. Lo sé. Sí, Un saludo la otra vez a los- yo cantando. Qué horrible. Un saludo a los nosotros del futuro estudiando la clase. Hashtag pasando Sí. pena. ¿Será que lo esperamos aquí o nos salimos todos? Ahí Sí, está. No, esperémoslo, el tipo se va. Ahí volvió. ¿Aló, me escuchan? Sí, Sí. profe. Ahora sí, Sí, profe. profe. Ok, ¿ven la pantalla? No, No. profe. Todavía Vamos a volver a compartir acá pantalla. Ahora. A mí no me parece. Sí, Ahora ahí sí. sí, ahí sí está cargando. Ya. ahí se ve. Ok, les comentaba el ejemplo del procedimiento almacenado. Desarrollar un store procedure encargado de validar lo siguiente. En los viajes de recorrido corto, en este equipo iba a definir que era un viaje de recorrido corto, no debe existir más de una escala por vuelo en esa ruta.
Entonces tenemos nuestra tabla de vuelo con el ID, las escalas y las millas. Y ellos crean, este grupo, la función escalas y le pasan las millas, que es un número. Esta función devuelve un número. Aquí adentro de la función, bueno, ellos definen un atributo de tipo porcentaje type, definen una variable local cantidad y hacen adentro las validaciones que ellos vieron aquí para que un viaje no fuera de tantas escalas cuando era de ruta corta. Las variaciones que están acá son simplemente a modo de ejemplo. Y bueno, al final de esto, guardan la variable escalas en la variable que definieron ellos arriba. Luego hacen otro procedimiento para asignar la escala, en donde llaman a la función, es decir, crean una variable número de escala. Ese número de escala llama a la función escalas para saber cuántas escalas tiene el vuelo, con un número random que se genera acá al ejecutar este bloque de código, ¿ok? Con este número de random se saca cuántas escalas va a tener el vuelo según si tiene 1000 millas, 2000 millas, 3000 millas, y luego ese valor se inserta en la tabla vuelo con un ID que está puesto aquí de forma manual, el número de la escala que devolvió la función y el número random que sería la cantidad de millas que existe en ese vuelo. Y bueno, el resultado sería algo como esto de forma dinámica. Ah, profe, por ese ID así puesto, como que hardcodeado, era que le estaba haciendo la pregunta de, por ejemplo, si yo tuviese esa función dentro de un TDA, ¿cómo podría sacar el ID en lugar de así de ponerlo nada más, literalmente? ¿Cómo podría sacar el de la entidad donde está ese TDA? Por eso era que estaba realizando esa No, pregunta. pero es que ese justamente es el punto. Dentro del TDA, tú no necesitas en ningún momento saber los ID de las entidades, porque ya tú estás parado en ese registro. Entonces, más bien es al revés. Del registro, a ti te interesa obtener los valores del TDA. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, bueno, este Profe, ejemplo, ajá. más o menos así sería una simulación de nuestro proyecto, por decirlo así. Correcto. Ojo, esto y mucho más, porque cuando tú estés simulando cada parte de tu proyecto, por ejemplo, yo quiero simular 1000 envíos de forma aleatoria a 3 estados diferentes del país. Ajá, chévere. Entonces tienes que tener un bloque de código que te permita sacar de forma aleatoria esos estados y que cada vez que tú ejecutes ese bloque de código, ese random te devuelva algo distinto para que sea dinámico. Ok, Entonces, tú le puedes poner, mira, quiero hacer un random de los 24 estados. Entonces, lo ejecutas y en la primera ejecución te dieron 4 estados. Entonces, bueno, en esos 4 estados, bueno, después voy a hacer un random de 1 a 1000 para los envíos. Según lo que me dé ese random, voy a enviar una parte dividida entre 3 a cada uno de los estados. Entonces, es un poco eso, ¿no? Jugar con la simulación según el diseño que ustedes hagan del mismo y hacer que el código sea totalmente dinámico de manera tal de que si yo lo ejecuto la primera vez y luego lo vuelvo a ejecutar, primero no de error y segundo genere cosas totalmente diferentes porque es dinámico. ok, ¿Sí? vale. Entonces, nada, este sería el ejemplo. Yo voy a dejar este ejemplo en módulo 7 para que ustedes lo puedan, digamos, estudiar con más calma. Y ahora vamos a hacer un ejemplo en tiempo real de el tema de las variables de row type. Me voy a venir para acá. Vamos a ver un momento que yo tenga el código aquí. Y vamos a ver si esto no cerró la sesión. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. O sea, está cargando, pero se ve. Ok, déjame buscar aquí un momento.
Saludos. Bien, voy a ir entonces a una sesión de Oracle Live SQL y voy a copiar el código de ejemplo. ¿Ok? Fíjense, aquí pongo esto por lo que comentábamos al inicio de la clase, que esto le indica al Oracle Live SQL que cuando él termine de ejecutar esto aquí, con el punto y coma, él tiene que seguir ejecutando lo que le sigue aquí abajo. ¿Ok? Entonces, yo voy a ejecutar todo este script. Vamos a explicarlo primero. Tengo mi tabla de empleados, tiene un ID, cargo y fecha de ingreso. Luego tengo mis insert. Agrego el ID a mano. Esto debería ser una secuencia, como la pregunta que me hacían acá, que si se tendría que utilizar una secuencia en el Store Procedure, y la respuesta es sí. Yo agrego aquí los ID a mano para facilitar el ejemplo. Coloco aquí el cargo y le pongo la fecha de ingreso como la fecha actual del sistema operativo. ¿Ok? Luego, en mi bloque de instrucciones PLSQL, declaro una variable registro piso tabla de tipo empleados porcentaje row type. ¿Ok? Es decir, de tipo empleado. ¿Y qué va a tener empleado? Un ID, un cargo y una fecha de ingreso. Luego, dentro del bloque begin y end, hago un select asterisco into registro tabla from mi tabla. Cuando hago este into registro tabla, lo que le estoy diciendo es el resultado de mi select asterisco from empleado, where row num sea menor o igual a 1, guárdamelo en la variable registro tabla. Para esto es el into, para decirle guárdamelo en mi variable registro tabla. Luego, con esta instrucción que está acá, que es para imprimir en consola, le concateno un string ID, imprimo registro tabla.id, es decir, atributo definido aquí en la variable punto atributo de el campo de mi tupla, de esa tabla. Luego hago lo mismo con cargo, registro tabla.cargo, y luego hago lo mismo con fecha de ingreso, registro tabla.fecha de ingreso. Si yo corro esto, fíjense, aquí creo la tabla, aquí inserto primer registro, aquí inserto el segundo registro, y aquí me imprime por pantalla el registro que tiene el cargo de profesor. ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo quiero recorrerme todos los registros o guardar todos los registros en la variable, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero combinando esta declaración de variables con cursores. Así nada más con la variable, si yo trato de hacer select asterisco, into, registro tabla, y yo me elimino esto y lo dejo así, cuando yo lo ejecute, me va a dar un error y me va a decir lo siguiente. Bueno, aquí me está diciendo por el tema de las claves. Vamos a ponerle otro, 5 y 6. Bueno, aquí también me está dando el error por por la variable que ya está en uso. Vamos a abrir otro. Bueno, me sigue dando el mismo error, me está guardando la sesión, pero ¿qué error te devuelve? Si tú lo haces de esta forma, él te dice, hey, no puedo guardar más de un registro en una variable que solamente me acepta una tupla, es decir, no está soportado que me guarde la tabla entera cuando solamente la variable acepta una tupla, ¿sí? Profesor, Entonces, con el uso de los cursores... en Actions puede reiniciar la sesión. Ok, vamos a ver. A ver. ¿Qué le doy aquí a esto? Sí, a perform.
Gracias. Y me dice tabla inválida. Ah, no tiene la tabla. Tengo que volver a reiniciar. Profe, yo estaba practicando, viendo que si la documentación, y cuando trataba de ejecutar un store procedure, poniendo antes execute en live SQL, como que no me lo hacía. Como que si dejaba el execute afuera y solo llamaba a la función, sí servía. Tienes que probar, porque entiendo que hay execute, hay call, hay exec. Entonces prueben ahí a ver cuál acepta el Oracle de esta versión. Sí, porque ese es 19C y el que instalamos es 18C. Entonces hay como que pequeños cambios extraños. Okay. Yo recomiendo que trabajen directamente con la versión que tienen instalada. Fíjate, aquí te dice que esto devuelve más de una, digamos, más de un request y que estaba, o sea, que él estaba esperando uno y devuelve más de uno. Eso es lo que te devuelve como error. Por eso es que no lo podemos guardar directamente, todos los registros de la tabla en un porcentaje row type, sino que hay que combinarlo con el uso de cursores, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Aló? Sí, no hay duda. Ok. ¿Qué dice aquí? Si selecciona un segmento, debería dejar de ejecutar eso solo. Ok, me imagino que fue para el tema de la corrida. Bien, bueno, si no hay dudas o comentarios, mañana estaré subiendo el enunciado de la práctica número 2 para que desarrollen un stop procedure que sea útil para la lógica de proyecto que ustedes van a hacer o para algunos de los reportes y bueno, se familiaricen un poco más con cómo se utilizan estos procedimientos y funciones para que lo tengan claro y algo muy importante en cuanto a la muestra de los reportes, cada uno de los reportes debería ser al menos un procedimiento almacenado que llame la herramienta de reporte. Es decir, ustedes van a tener en la base de datos ese procedimiento almacenado con el reporte 1, 2, 3 y así hasta el 13, y la herramienta de reportes tiene que hacer un exec al nombre de ese procedimiento devuelve lo que tiene el select adentro y eso es lo que pinta la herramienta de reporte según lo que ustedes parametrizaron para que se vean los encabezados, el logo y todo eso. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en la medida del desarrollo del proyecto. No lo dejen para última hora, vayan bajando las herramientas de reporte que van a utilizar y vayan viendo cómo conectarlas a la base de datos, cómo hacer las llamadas a los procedimientos almacenados, cómo luego visualizar esa información y todo esto. Y bueno, si no hay ningún comentario o dudas, esto sería todo por la sesión de hoy. Profe, yo le tenía una duda con respecto a lo de la simulación. ¿Cómo podemos nosotros asegurar que, o sea, así como dentro del ER se realice la normalización para saber que lo estamos haciendo bien, ¿habría alguna técnica o manera de saber que hicimos la simulación bien? O sea, porque siento que es algo como muy personal. Una simulación, ¿cuáles son los parámetros para saber cómo vas en la simulación? Primero, que apliques varios criterios, o sea, que tengas una lógica desarrollada,
que no sea muy pobre, es decir, que no sea que voy a validar en mi simulación 3 cosas y ya no hago más nada, sino que sea algo que sea útil para el proyecto, y que muestre la complejidad del desarrollo de la simulación. Es decir, una parte de la simulación puede ser, no sé, que tú digas, mira, después de que el aliado comercial renueve 3 veces el contrato en menos de 3 meses, yo le voy a dar a él como proveedor de servicio un descuento de 30%. Eso es una parte de la simulación que el equipo está definiendo que tiene lógica porque es algo que en una situación normal, en la vida real, tendría sentido aplicarlo. ¿Por qué? Porque tú estás contratándome a mí para el servicio de delivery y no te estás yendo a otro proveedor de servicio. Entonces, yo como proveedor de servicio tengo que reconocer eso y la forma de reconocerlo es dándote a ti un plus para que sigas contratando conmigo. Entonces, tú eso a ustedes se les pudo haber ocurrido como equipo y decir, oye, yo voy a aplicar esta funcionalidad que me parece lógica y útil en mi plan de simulación porque realmente añade valor, pues. Eso es un ejemplo. Ok, muchas gracias. De nada. Y bueno, eso en líneas generales, que sea una simulación no tan pobre y tampoco tan ambiciosa, porque entonces si te pones no, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer 100 cosas, te estás poniendo tú mismo la soga al cuello, porque todo eso que estás diciendo en el diseño, en la entrega 2 lo vas a tener que programar. Y si yo agarro el documento de diseño de la entrega 1 y se me ocurre, mira, muéstrame donde dijiste que ibas a validar, que no puedes pedir, no sé, inventando aquí 2 entregas, no sé, que no puedes pedir 2 entregas en un rango de 1 hora. Entonces, si yo te digo que me lo muestres y tú lo colocaste en el diseño y tú no lo pudiste desarrollar porque estabas tan full con los reportes y con las otras funcionalidades de la simulación que decidiste no desarrollar esa, si yo no lo veo y es la única que a mí se me ocurrió corregir, en la parte de la simulación no vas a tener los puntos. Recuerden que lo que ustedes coloquen en el diseño de la simulación es a lo que ustedes se están comprometiendo para desarrollar en la entrega número 2 del proyecto. Entonces, eso para ustedes es un contrato. Lo que coloquen ahí lo tienen que desarrollar para la entrega 2. Si a mí de casualidad en la corrección se me ocurre pedir algo que era lo que decía en el diseño y ustedes no lo tienen desarrollado, perderían los puntos porque dijeron que lo iban a hacer y no lo tienen. ¿Ok? Ok, o sea, tipo, hacer algo como realista, pero sin ser pichirre, por decirlo así, en la cantidad de pasos. Exactamente, okay. Sin ser pichirre, pero tampoco lanzando un cohete a la luna. O sea, tener un balance ahí para que puedan hacer algo útil, de valor, y que no sea un esfuerzo grande para el equipo en cuanto a desarrollo, porque también tienen los reportes, pues. Ok, muchísimas gracias. De nada. Bueno, si no hay más comentarios o dudas, cuéntame, Daniel. Con respecto al plan de simulación, ya teniendo una idea más clara de cómo implementar una simulación dada la clase de hoy, tipo, mi pregunta es para el diseño. En ese caso, nosotros como equipo tenemos que contemplar cuáles van a ser las situaciones que se van a abarcar, o hay algunas que sí deben de ir porque sí. Que si las más obvias. Mira, es lo que el equipo decida. Obviamente empiecen por las obvias porque si tienen que validarlas, oye, esas son digamos, las que tienen que, o las que no tienen que dejar de hacer, pues las obvias. Ahora, hay otras que son mucho más, digamos, que ustedes tienen que pensar, así como la que yo dije, que es una funcionalidad extra. Eso es una funcionalidad extra, pero es lógico que se pueda dar en un ambiente o en una situación país real, ¿no? Normal, perdón. Ok. Vale, perfecto, profe. Seguro, siempre la orden. Bueno, nada, si no hay entonces más dudas o comentarios, esto es todo por la sesión de hoy.
estamos en contacto y bueno, a seguir adelante con el desarrollo del proyecto de la primera entrega. Y bueno, voy a habilitar el material en módulo 7 para que lo vayan consultando, así como el ejemplo que vimos con el row type. Y bueno, con la práctica de mañana vamos a ir poniendo, valga la redundancia, en práctica todo esto que vimos el día de hoy. Entonces, muchas gracias por su tiempo y feliz tarde. Igual. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.